¿Qué te inspiran, Carolina, las pinturas? Pues para mí es pensar cómo podían sobrevivir, porque cualquier persona, y más los indios, pues la agua primero, refugio segundo, lugar para donde no hay tanto sol, donde no hay tanto frío, en cuevas, la comida, y pues a mi ver esas pinturas tratan de comunicar algo sobre la vida. ¿Cuántos serán, cuántos borregos o cuántos liebres o qué tantos días para un lugar al otro? Porque en la vida de ellos, me imagino, pues era bastante difícil. Y todo el tiempo tenían que pensar en la agua y la comida. Todos los días. Hay teorías que tenían, uno puede decir como su religión, y que tenían sus curanderos, sus chamanes, y que algunas de esas pinturas podía ser algo de como visión, como, como del curandero. Hay miles de teorías. Desde el siglo XVIII, los jesuitas, por ejemplo, en Baja California, ¿no? Empezaron a interesarse por esas manifestaciones antiguas. En relación con el desarrollo de la arqueología y de la historia del arte propiamente dicho, eso empieza en el siglo XIX, con el famoso descubrimiento de las pinturas de Altamira, ¿no? Cuando la niña jaló a su papá en la cueva y le dijo, mira papá los bueyes, ¿no? En el techo. Y creó una gran polémica porque la calidad de su obra contrastaba con todas las ideas y prejuicios que se tenía sobre el hombre de la prehistoria. Es ahí donde realmente, yo pienso, empieza el arranque del estudio del arte rupestre. Cuando se piensa en pintura rupestre, normalmente se piensa en lo que es justo Baja California. Se piensa, claro, más en algún tipo de manifestaciones, lo que llamamos el gran mural, como la Sierra de San Francisco, y sin embargo cuando uno ve estos otros sitios rupestres alcanza a ver su diversidad, la complejidad de los mensajes que están plasmados ahí, pues puede valorar la importancia de este patrimonio. Es un patrimonio también único en el país, si bien la pintura rupestre sí la encontramos en gran parte del territorio, con las características que tiene en esta región de Baja California y específicamente hacia lo que es Bahía de Los Ángeles, son unas manifestaciones únicas que merecen ser conservadas. Porque justo la pintura rupestre es uno de los testimonios más antiguos que tenemos de la creación humana. Entonces, poder conservar ese patrimonio tan antiguo y que sigue vigente, porque muchos de los contenidos que manejaban quienes crearon eso hace cientos o miles de años siguen estando todavía vigentes en la actualidad y forman parte de ese patrimonio que ha dado identidad a los pueblos y que finalmente forman una parte de lo que somos actualmente.
Baja California es sumamente prolífica en manifestaciones rupestres. Y nos referimos a manifestaciones rupestres pues para separarlo un poquito de lo que es arte rupestre, ¿no? De lo que se maneja técnicamente como arte. Nosotros tratamos de llamarle representaciones gráficas rupestres, porque el arte rupestre es una cosa que han llamado en Estados Unidos el rock art, pero nosotros no lo tomamos como arte, en tanto a que es un vestigio dejado por sociedades pasadas, entonces tiene más pasado, más investigación que hacer y proporciona más datos, que es como verlo como un simple objeto de arte. Vamos más allá de la estética, ¿sí? Y le llamamos representaciones gráficas porque lo rupestre no es únicamente la pintura, sino también el petrograbado, que es cuando se graba directamente en la superficie, ya sea por grabado directo en la roca, removiendo la pátina que se ha formado a lo largo de miles o de millones de años incluso, y que deja al descubierto la roca fresca nuevamente, y por eso resalta tanto el grabado rupestre. Pero también puede ser elaborado por la técnica de punteo, o sea, haciendo percusiones directamente también con un instrumento de piedra, creando esos diseños. Y otras modalidades de las manifestaciones rupestres son también los geoglifos, que también se han encontrado varios sitios en Baja California donde hay este tipo de manifestaciones. Los geoglifos son representaciones que se hace acomodando rocas en la superficie del terreno y dándole patrones definidos. Regularmente son patrones geométricos, y pues los que han sido pues más notorios son los que se encuentran en las zonas aledañas de la Laguna Salada, y uno muy grande que existe en la zona del Mármol, cercana al Mármol, que es también un geoglifo bastante grande y que solamente puede ser apreciado desde el aire. Pero en sí, lo más común que encontramos a todo lo largo de la península es el petrograbado y la pintura. Incluso se puede pensar hasta que existe una regionalización de este tipo de manifestaciones, ya que comúnmente encontramos que la pictografía propiamente, ¿no? La pintura, se encuentra en las zonas de las montañas, y el grabado rupestre tiende a ser más abundante en las zonas de los desiertos. Y por supuesto, pues este tipo de manifestaciones sirven para establecer una separación de grupos culturales, ya que los diseños que se utilizan tienden a estar distribuidos en regiones específicas. Lo más notable de todo de este tipo de manifestación pues es lo que encontramos en la parte central de la península, donde tenemos pues que estos dibujos que son elaborados principalmente de colores rojo con negro, de figuras humanas con los brazos elevados y de figuras animales en posiciones que denotan estar escapando de la cacería. Lo encontramos restringido pues desde más o menos de la altura de Bahía de Los Ángeles hasta la Sierra de Guadalupe, que se encuentra en la parte sur de la península. Entonces tenemos un área geográfica definida para este tipo de manifestación. Y dentro de los límites de estas áreas encontramos pues también lo que viene siendo la pictografía abstracta, que son dibujos geométricos que en ocasiones son muy difíciles de interpretar porque son demasiado esquematizados, y que estos son los que encontramos más comúnmente tanto hacia el norte como hacia el sur de esta región central. En algunos casos sí se puede realmente proponer lecturas de las manifestaciones rupestres. Depende mucho de cada caso, ninguna interpretación es válida para todo el arte rupestre. Por ejemplo, ahora está muy de moda la idea de que es una pintura hecha por chamanes en estado de trance, y a veces se lo quiere aplicar a todo tipo de manifestaciones rupestres y son abusos, pero a veces sí funciona, o a veces se puede leer comparando arte rupestre y tradición indígena actual, puede relacionar una serie de paneles, un sitio con un mito, por ejemplo, y ver cómo el arte rupestre está traduciendo en imágenes un mito o un rito. Eso se ha hecho mucho cuando se puede contar con la participación de pueblos que son herederos de las culturas, ¿no? Como en Australia también se ha avanzado mucho. Se puede hacer lecturas de ese arte rupestre, como muchas otras manifestaciones, con los límites que impone
el estudio del pasado, ¿no? Nunca se tiene realmente certezas, pero obviamente, como todas las manifestaciones artísticas, el arte rupestre nos permite lecturas, interpretaciones. Claro, acuérdate bien, es un mensaje, no nomás lo hicieron así porque sí, tienen algo que están diciendo. No entra dentro tampoco en la glífica. Los glifos tienen ya un valor de conocimiento, de entendimiento. O sea, si están acomodados como los glifos mayas o los glifos aztecas, que tienen ya casi hasta valor fonético, un valor que puede ser, no sé si serían ideogramas o algo así como los chinos. Pero en este caso sí hemos estado viendo que hay algunos detalles que se repiten en varias partes y en varios lugares separados por varios cientos de kilómetros a veces. Y viene también lo que le llamamos así el estilo. Para el norte, en la parte aquí de la sierra, con la frontera, son más representativos, son de otro estilo, pues más figurados, muy esquemáticos que las del sur, que ahí sí son más representativos, como tipo más natural, donde se representan ya fauna, la flora y también los seres humanos. Las manifestaciones rupestres representaban, si bien en algunos casos, sitios de importancia chamanística, ¿no?, para los grupos indígenas, en otros casos realmente eran sitios para poder demarcar zonas que eran importantes para ellos, para poder localizar, por ejemplo, agua. Las zonas de petrograbado usualmente las vamos a encontrar en sitios donde existen corrientes de agua. Y ya para tiempos pues ya de la prehistoria tardía, estos sitios eran bien importantes porque ya no existían corrientes permanentes de agua, sino que eran más bien estacionales durante la época de lluvias. Entonces los indígenas, por esa movilidad que tenían, tenían que localizar esos sitios. Y por eso es bien usual encontrar que en estas zonas donde tiende a correr el agua en época de lluvias, está representado un signo que es muy común en todas las zonas del desierto, que es una línea quebrada, que es la que representa el agua. Entonces es algo bien esquemático. Entonces no podemos realmente considerarlo como algo verdaderamente artístico, sino más bien algo simbólico para poder localizar esas zonas que eran tan importantes para la vida de los indígenas, más por esas adaptaciones que tenían para las zonas desérticas. Las pinturas rupestres no abarcan un solo tema, abarcan lo que para mí es el ser como individuo. Era muy importante que un individuo, especialmente en el hombre, destacara de los demás. El hombre como, digamos, como proveedor, como cazador, la mujer como quien tuviera hijos, que recolectara mucho ella con ellos, con los hijos. Entonces, destacar individualmente era muy importante. Por supuesto que la base económica era cooperativa. Había una división de trabajo y pues la mayor cantidad de comida, hay que reconocerlo, recaía en los niños y en las mujeres. Otro aspecto muy importante que me fui dando cuenta, en las fuentes noté que las cruces los lugares que tenían cruces pintadas o grabadas, eran respetadas por los indígenas. Entonces yo dije, debe haber algo que los haga respetar, o sea, que sea inclusive anterior a ellos. Y hace poco dio una conferencia muy buena Michael Mattes sobre el estado continuo de guerra entre los indígenas de la península, y ahí fue donde me di cuenta que muchos de estos grabados, de estas pinturas, deben corresponder a marcas territoriales especialmente en épocas de expansión o de movimiento de grupos. Generalmente estos grupos, cuando ya tenían mucho tiempo estables, sabían los límites de cada grupo y no se metían a menos que realmente la intención fuera agredirlos o robarles. Y entonces vemos personas flechadas. Quizá en este momento también se trata de atemorizar, de amedrentar a los que puedan andar por ahí, o de recordarles un momento en el que sufrieron una derrota muy fuerte. Otro de los aspectos son los mitos. Hay algunos mitos, por ejemplo, los mitos de origen. Siempre buscan de dónde vienen. Y
decían que eran descendientes de unos gigantes que habían venido del norte, que corresponde con el tamaño de las pinturas de la zona de San Francisquito en Baja California Sur y parte, por supuesto, de la Baja California de nosotros, en la zona de la Mesa del Carmen, y pues se ha llegado a encontrar este tipo de pintura inclusive hasta por Cataviña, que ya es un extremo pues muy al norte, ya será cerca de los 29 grados. Es realmente complicado porque hay que nosotros interpretarlo dentro del contexto donde vivieron estos grupos y lo que más lógicamente podía significar para ellos. Porque en muchas ocasiones los errores que se incurren en la interpretación de todas las manifestaciones rupestres es que lo vemos dentro del contexto actual, o sea, el contexto de lo que las sociedades actuales piensan, hasta con análisis psicológicos. Pero en realidad hay que remontar nosotros a ese sitio. Ya en ocasión hemos comentado de los paisajes culturales y ahí es donde estriba la importancia que tiene el paisaje, porque el paisaje es lo que nos va a dar las pistas de la forma como estos indígenas subsistían, o sea, cómo ellos interpretaban ese paisaje para poder ellos subsistir, ya sea porque les proporcionaban los recursos naturales para su subsistencia, hablando de comida o refiriéndonos al agua. Entonces, de alguna forma, pues todo este simbolismo está encaminado a representar para ellos algo que tenía importancia dentro del paisaje que ellos explotaban o dentro del paisaje donde ellos se movían. El acceso a poner imágenes en un paisaje es un acto de mucho poder y mucha repercusión. No es cualquier cosa dar significación a un paisaje, y para la mayor parte de los pueblos la relación con el paisaje es una relación de sacralidad, ¿no? Ahora el espacio lo usamos para publicidad, ¿no? Si tengo dinero puedo poner una publicidad de una cerveza en medio de un paisaje. Eso corresponde a nuestra manera de ser, pero eso no es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. En general, la relación del hombre con su paisaje es una relación muy seria que implica la existencia misma. Entonces, del grupo. Entonces, lo que puede estar uno asegurado es que las personas y las imágenes tenían significado para los grupos, por lo tanto, eran personas destacadas, ¿no? Cualquier cosa podía grabar o pintar cualquier cosa, a diferencia de los grafitis o publicidades que marcan nuestra relación actual con el paisaje, ¿no? Con algún buen modelo yo creo que es posible desentrañar algunos otros secretos. El problema es que nos falta el contexto social, nos falta la historia oral de todas esas imágenes. Pero creemos que se pueden ir obteniendo algunos datos y todo revuelto. Yo algunas veces he querido incluir una comparación, hacer un modelo para los grafitis. Si alguna vez pudiera haber existido una especie de declaración de guerra entre grupos de cazadores recolectores rivales, uno de los medios pudo haber sido hacer un grabado de un grupo enemigo, pero muy dentro del grupo rival. Así como ahora los jóvenes hacen graffiti en los letreros y yo creo que debe ser un gran logro grafitear una patrulla, grafitear una cárcel por fuera, por supuesto, un palacio municipal, o sea, son afrentas. Y entre más prohíban el graffiti, pues va a ser una afrenta de mayor valor. Y es curioso, uno ve las noticias y los grafiteros son jovencitos, son de 11, 12 años. Es muy raro que pesquen a alguien de mayor edad, y es un reto entre ellos mismos como grupo, al interior quizá de la misma pandilla,
hacerlo, por ejemplo, como está en la Avenida Juárez, aquí en Ensenada, en la Avenida Juárez, casi esquina con Castillo, que está grafiteado por encima un letrero en el que sale el gobernador del estado, Eugenio Elordu, y está a una altura que es muy arriesgado hacer. Entonces, debe haber un punto de comparación, un modelo. Ese es un posible modelo que pueda yo manejar, porque inclusive hay unas pinturas rupestres aquí cerca de Ensenada que se llaman el Milagro de Guadalupe. En el Milagro de Guadalupe ve uno el tamaño de las manos que están impresas, hay unas manos impresas, y son manos pequeñas, no son manos de un adulto todavía. Hay dos figuras muy parecidas a las del Diablito del Vallecito, que es un lugar quizá arqueoastronómico. Entonces, no solo de la misma cultura, sino a lo mejor también que marcara este ritual de paso, pues, de la adolescencia a la adultez. El tema de las vulvas a mí se me hace, por ejemplo, muy importante desde el punto de vista de nuestra cultura, por supuesto. A un hombre casado no creo que le interese mucho, bueno, no, yo supongo que no le debe haber interesado mucho saber cómo eran las vulvas. A la mujer tampoco, pues tiene en sí mismo, tiene un ejemplar por lo menos. Yo supongo que es que forma parte de un ritual de paso de estos jovencitos que ahora van a ser adultos y pues de todos los consejos que se les pueden dar. Pero bueno, por supuesto que lo digo a partir de mis propias propuestas, habiendo leído muchas de las cosas que pasan en rituales en otras culturas, sobre todo de cazadores-recolectores. En todo el mundo está avanzando muchísimo, e incluso en México, en Baja California Sur por lo pronto, la interpretación. Aquí en Baja California, el arqueólogo Jorge Serrano y Julia Bendímez, nuestra directora, hicieron un atlas desde 1986 de pintura y grabado rupestre en lo que es el estado de Baja California, y tienen un corpus muy grande de información que pues tenemos archivado para consulta restringida, pero se puede acceder a ella, y a su vez se sigue implementando, se descubren nuevas cosas, se van uniendo en un atlas que tenemos, pero lo que falta en Baja California es interpretación. Y estas son unas primeras imágenes, son atisbos de lo que es la interpretación. La interpretación está más avanzada en Baja California Sur, pero no, gracias a eso podemos tener un avance nosotros en lo que es el sur del estado. Faltaría, digamos, la mitad del estado hacia el norte, y no debe ser muy difícil. Ahí está precisamente la gran pregunta, ¿no? ¿Qué realmente representan? Porque muchos investigadores se inclinan a pensar que eran sitios chamanísticos, por ejemplo, de iniciación a la pubertad para los jóvenes y las jóvenes, sobre todo porque hay sitios donde son muy persistentes los que denominan signos vulvares, ¿no? Que son representaciones de la vulva femenina, y que esto es un simbolismo que es común no solamente en las culturas de aquí del desierto, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Es bien común encontrar este simbolismo, y ahí donde se pueden establecer pues ciertas correlaciones de que independientemente del tiempo y del lugar, el hombre siempre ha tratado de encontrar ciertas comunicaciones con el mundo sobrenatural. Cuando no puede explicar algo, pues lo explica desde un punto de vista sobrenatural, y el por qué pues en estos sitios ellos hacían ciertos simbolismos para, por ejemplo, el momento que las jóvenes entraban en sus periodos de menstruación, demostrar porque ya estaban entrando a una época fértil, ¿no? Donde ya podían reproducirse, y ese tipo de representaciones es lo que nos pueden manifestar, y que eso pues lo vamos a encontrar a niveles mundiales. Ahí podemos establecer esas correlaciones. Pero otro tipo de símbolos sí son realmente complicados, porque son signos demasiado abstractos que pues habría que hacer análisis más profundos, ¿verdad?, dentro del contexto donde ellos vivían, para ver qué pueden realmente representarnos. En ocasiones
pueden ser muy lógicos, ¿no? Si tenemos nosotros representado un animal, es porque ese animal lo representaban ahí para capturar su alma y poderlo cazar. Pero eso es de nuestro punto de vista, y no podemos realmente pensar nosotros que lo que nosotros imaginamos era lo que realmente imaginaban ellos. Entonces, realmente el estudio de todo lo que son las manifestaciones rupestres ya tenemos que nosotros contextualizarlos dentro de ese pasado remoto, ¿verdad? En el que vivieron estos grupos, y no solamente de la percepción que tenemos nosotros de la realidad actual. Hay muchas maneras diferentes o muchas vías diferentes por la que han seguido los hombres para marcar el paisaje, pero en general sí han sido en relación con la cosmovisión, ¿no? Y en contraste con la situación actual, que quizá por eso ahora nos interesa, porque uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad es precisamente nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y una publicidad en medio de un paisaje refleja bien esa agresión que estamos haciendo a la naturaleza. Y yo creo que buscando en el arte rupestre estamos un poco buscando qué estamos haciendo nosotros con nuestro planeta. Hace 20 años poca gente se interesaba al arte rupestre, ahora es muy común que la gente se interese al arte rupestre. Yo pienso que tiene que ver con las inquietudes del futuro. Desgraciadamente, pues muchos sitios así donde tenemos nosotros estas manifestaciones se han perdido. En ocasiones de forma intencional, en otras ocasiones ha sido por desconocimiento. Por ejemplo, es común encontrar zonas donde están, por ejemplo, figuras animales que se encuentran impactadas por los balazos, ¿no? Que los han tomado como tiro al blanco los cazadores, o gente que se encuentra ahí en la región con armas de fuego. Y pues eso es verdaderamente algo penoso, que esas manifestaciones que han sobrevivido por cientos y hasta por miles de años puedan ser destruidas en unos cuantos minutos. Y gran parte de este problema es porque se encuentran en zonas muy alejadas, pues, de los poblados, donde es difícil darles cuidados. El Instituto Nacional de Antropología e Historia pues no tiene los recursos humanos suficientes como para poder tener un guardián en cada uno de estos sitios, porque tenemos centenares de sitios de manifestaciones rupestres en toda la península. O sea, humanamente es imposible. La única alternativa que tenemos en este caso es concientizar a la gente que se encuentra dentro de esos predios de la importancia que tienen estos sitios, porque son nuestro testimonio, el testimonio de lo que para vincularnos con ese pasado. Y la otra cuestión pues es donde estos sitios pueden ser aprovechados también desde el punto de vista ecoturístico, donde los sitios arqueológicos se pueden contextualizar dentro de todo el escenario que esto los rodea. Hablemos en este caso de la flora, ¿verdad? Que la flora de la Baja California es sumamente interesante, sobre todo sus cactáceas, la fauna, que mucha de la fauna también es endémica de las regiones donde se encuentran estas pinturas, es decir, fauna que solamente vive en esas regiones, y además pues los otros vestigios arqueológicos que tenemos en la zona. Si todo esto se puede hacer programas para poder ofrecer servicios ecoturísticos, sería una forma también de proteger, porque los que ofertan estos servicios también tienen que comprometerse a cuidar. Al actuar como guías, podemos tener nosotros la seguridad de que se va a evitar el saqueo de los sitios, se va a evitar el vandalismo, porque ellos toman la responsabilidad de evitar que la gente genere esta destrucción. Y por supuesto, lo que es bien importante, que a esta gente se les proporcione también un curso de educación ambiental y de comprensión, ¿verdad?, de lo que vienen siendo todos estos testimonios arqueológicos, para que ellos puedan ser también los guías y que puedan ofrecerle este tipo de información a la gente que acude a esos lugares. Y claro, de todo esto dentro de una adecuada promoción, pero que claro, tiene que ser bien elaborada para que pueda tener éxito y que sea atractivo también para los propietarios de predios, sobre todo ejidatarios, que en la actualidad estamos viendo que muchos de estos sitios están siendo prácticamente rematados, ahora que existe la libertad de que ellos pueden realmente vender estos terrenos y que por mucho tiempo pues no les era posible. Entonces, es bien importante que se tomen este tipo de medidas antes de que se sigan perdiendo más sitios arqueológicos, y sobre todo estos sitios de arte de manifestaciones rupestres, que son los que prácticamente han dado identidad dentro del mundo de la arqueología Baja California. Pues es un reto, porque es un mensaje, ahí están,
Entonces nos están tratando de comunicar algo, entonces no podemos ignorarlas. Aparte de eso, pues que forma parte, nosotros como baja californianos, pues de nuestro entorno cultural, es pues, parte de tu historia, es lo tuyo. No tenemos otras cosas, nosotros no tenemos grandes pirámides, pero tenemos un montón de pintura rupestre. Ya quisiera, están consideradas como patrimonio de la humanidad las pinturas que están en la parte de la Sierra de San Francisco y también en la parte de la Sierra de Baja California Norte. María La Luz Gutiérrez, que es la directora del proyecto San Francisco, acaba de obtener fechamientos y ella también anda en 7, 8 mil años de antigüedad. ¿Por qué sale y ahí tú te puedes dar cuenta? ¿Por qué Chichén y no la Sierra de San Francisco? Es también una maravilla. O nada más porque están en Yucatán. Nada más porque tiene 360 escalones. Sí, está por verse. O sea que las pinturas estas monumentales que tienen 6, 7 metros de altura y 20, 30 metros de largo y por profundidad, y son escenas completas, no le piden absolutamente nada a ninguna otra cueva. Así es que, y ahí se los dejo de tarea, de ver.